clase este vídeo? Pues vamos a resolver el examen del tema 7 que trata sobre razón y proporción y porcentaje y vamos a tratar de explicar los 9 ejercicios que componen este examen. En el primer ejercicio nos proponen que escribamos en cada una de las frases la letra D si son magnitudes directamente proporcionales, la letra E si son inversamente proporcionales y una X en caso de que esas magnitudes no estén relacionadas mediante una proporción. ¿Vale? La primera frase nos comentan que el número de personas que van en el autobús y la recaudación. Si pensáis un poco, a más personas que van en el autobús, la recaudación o el dinero que obtienen la empresa será mayor. Por lo tanto, son dos magnitudes que están relacionadas directamente. ¿Vale? Por lo tanto, ponemos una D. El número de páginas de un libro y su precio. Como veis, aquí no existe una relación, es decir, no existe una proporción entre estas dos magnitudes, puesto que existen libros más grandes que cuestan menos que a lo mejor uno chico. Por lo tanto, ponemos una X. El número de vacas que posee un granjero y la cantidad de pienso que gasta a la semana. Como veis, si existen más vacas, pues yo necesitaré más pienso. Es decir, gastaré mucho más pienso a la semana. Si tengo menos vacas, pues la cantidad de pienso que gasta a la semana será menor. Por lo tanto, es directa. El número de páginas de un libro y el peso que tiene. Esto, si os dais cuenta, a mayor número de páginas, pues el peso será mayor. Si tiene menos páginas, tendrá menos peso. Por lo tanto, son magnitudes directamente proporcionales. El tamaño de una caja y el número de cajas que se pueden almacenar en una nave. Cuanto mayor sea el tamaño de la caja, menos cajas podremos poner en esa nave. Por lo tanto, es unas magnitudes inversamente proporcionales. El tiempo que tenemos colocado un cántaro en la fuente y la cantidad de agua que recogemos. Cantidad de agua que recogemos de la lluvia. Como sabéis, la lluvia no podemos predecirla, pero no sabemos exactamente si va a llover o no. Por lo tanto, estas magnitudes no están relacionadas mediante una proporción. ¿Vale? Luego, la siguiente, el caudal, que no es más que los litros partido minuto, que arroja un manantial y el tiempo que tarda en llenar un depósito de 20 litros. Esto es como un grifo. Si yo abro el grifo más, pues tardaré mucho menos tiempo en llenar mi bañera. Si lo abro un poquito menos, pues tardará más tiempo en llenarla. Por lo tanto, estas magnitudes están relacionadas de forma inversa. A medida que una aumenta, la otra disminuye. La velocidad de un tren y el tiempo que tarda en cubrir la distancia. Estas magnitudes ya la vimos, que a más velocidad, pues menos tiempo tarda en llegar. Es decir, yo voy en un coche por una carretera, pues conforme más rápido vaya, menos tiempo tardo. Por lo tanto, son inversas. El número de horas trabajadas y el salario percibido. Es lógico que cuanto más horas trabaje, pues más cobre. Si menos trabajo, menos cobro. Por lo tanto, son directamente proporcionales. Y la última, el número de operarios y el tiempo empleado en hacer un determinado trabajo. Esto también lo vimos. Cuanto más operarios haya en la obra, más manos voy a tener para trabajar y el tiempo será menor. Por lo tanto, son inversamente proporcionales. Nos pasamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice completa la siguiente tabla sabiendo que es una proporcionalidad, es decir, que esta magnitud está relacionada mediante una proporcionalidad, ¿vale? Lo voy a subrayar. Proporcionalidad entre las magnitudes directa, ¿vale? Con eso nos quiere decir que si una magnitud aumenta, la otra debe de aumentar, ¿vale? Es muy importante tener claro que en una magnitudes relacionadas con una proporcionalidad directa, pues si una magnitud aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. Entonces vamos a empezar por las dos primeras columnas. Para pasar de aquí a aquí, ¿qué hemos hecho? Si veis, de 4 a 2, lo único que he hecho es dividir entre 2. 4 entre 2 es 2. Si divido entre 2, abajo, por ser directamente proporcional, debo de dividir
entre 2. ¿Vale? 20 entre 2 es 10. Y lo pongo en azul, ¿vale? Porque es mi respuesta. Vamos a seguir. Ahora vamos con esta segunda columna y la tercera. Para pasar de 10 a 60, ¿qué he hecho? He multiplicado por 6. 10 por 6, 60. Entonces, si abajo he multiplicado por 6, aquí debo de multiplicar por 6. ¿Vale? Y 2 por 6 es 12. Ahora aquí viene un pequeño problema. ¿Qué sucede aquí? Si os dais cuenta, para pasar de 12 a 7 no es un número natural ni entero. Por lo tanto, debemos de plantear la proporción. Entonces, voy a coger esto, ¿vale? Y la voy a sacar aquí fuera. Si planteo la proporción, sería 12 partido por 60 es igual a 7 partido por x, ¿vale? A este numerito lo llamo x. Y tengo que averiguar cuánto vale x. Como es directa, recordad, multiplico 60 por 7 y lo divido entre 12. Por lo tanto, x es igual a 60 por 7 entre 12. 60 por 7, 420, entre 12 sale 35. ¿Vale? Lo ponemos aquí. Por lo tanto, aquí va un 35. ¿Vale? Ahora, vamos con la siguiente. Ahora, para pasar de 35 a 100, ¿existe algún número natural o entero que sea posible multiplicar 35 para que nos dé 100? Pues no. Entonces tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. Tenemos que pasar, es decir, voy a coger estas dos columnas ahora, ¿vale? Y voy a plantear la proporción. Pues 7 partido 35 tiene que ser lo mismo que x partido 100. Entonces, como es directa, multiplico 100 por 7 y lo divido entre 35. Y de aquí me sale que la x es 20. ¿Vale? Recordar que he multiplicado esto por esto y luego lo divido entre eso. Y sale 20, por lo tanto la x es 20. Y ya habría completado mi tabla. ¿Vale? Vamos con el ejercicio 3. El ejercicio 3 nos dice lo mismo que el ejercicio 2, pero ahora las magnitudes son inversas. ¿Vale? Entonces, vamos a ello. ¿Qué sucede aquí? Al ser inversa, si la una aumenta, ¿vale? Es decir, si una magnitud A aumenta, la otra, por obligación, tiene que disminuir, ¿vale? Y si una disminuye, la otra aumentará, ¿vale? Para pasar de la primera columna a la segunda, os dais cuenta, para pasar de aquí a aquí, lo que he hecho que es de 4 a 2 he dividido entre 2. Si yo divido entre 2, abajo debo de multiplicar por 2. 20 por 2 es 40, ¿vale? Que lo voy a poner en azul. 40. Ahora necesito pasar de 40 a 16. ¿Existe algún número natural entero que al dividir 40 me dé 16? No. Por lo tanto, tendremos que plantear la proporción como hemos hecho en el ejercicio anterior. Para ello, voy a coger estas dos columnas, ¿vale? A esto lo voy a llamar x, ¿vale? Voy a sacar un numerito. Me lo traigo aquí. Entonces, la proporción a plantear sería 2 partido 40 es igual a x partido 16. Recordad que por ser inversa, primero se multiplicaban estos dos, ¿vale? Y después se divide entre ese, ¿vale? Tenerlo claro. Entonces multiplico 2 por 40 y lo divido entre 16. 2 por 40 es 80, que entre 16 sale 5.
¿vale? Por lo tanto, aquí será un 5. ¿Existe algún número ahora que al multiplicar el 5 me dé 16? Pues no. Por lo tanto, tendremos que hacer lo mismo que acabamos de hacer, sacar la proporción. ¿Vale? Cogemos estas dos columnas y me lo saco aquí arriba, ¿vale? Entonces, a esto lo voy a llamar X y voy a buscar ese numerito. 5 partido 16 es lo mismo que 16 partido por X. Recordar que por ser una proporcionalidad inversa, se multiplican primero estos dos y después dividimos entre este de arriba, ¿vale? Entonces sería la X 5 por 16 y lo dividimos entre 16 y la X me sale 5, ¿vale? La X esta es 5. Ahora, existe la pregunta de siempre. ¿Existe algún número que al multiplicar 5 me dé 100? Pues si pensáis un poquito, este número es multiplicarlo por 20, ¿vale? 5 por 20 da 100. Si multiplicamos por 20 abajo, ¿qué tenemos que hacer arriba? Pues arriba tendremos que dividir entre 20. Como os dais cuenta, 16 entre 20 no es exacto, pues dejaríamos 16 partido 20, ¿vale? Y con esto ya hubiéramos completado el ejercicio 3, ¿vale? Aquí abajo, el último paso es multiplicado por 20 y aquí es 16 entre 20 que no sale exacto. Si lo quisierais simplificar, 16 partido por 20, si divido entre 4, sería 4 quinto, ¿vale? Si quisierais simplificarlo. Ese sería el ejercicio 3. Vamos con el ejercicio 4. El ejercicio 4 es un problema que os dicen que por 3 horas de trabajo, ¿vale? Lo voy a subrayar. Por 3 horas de trabajo, Alberto ha cobrado 60 euros. ¿Cuánto cobrará por 8 horas? Entonces, la tabla que debemos de hacer aquí es dinero, el dinero en euros, que claro está, y el tiempo. El tiempo que lo están diciendo en horas. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, dice que por 3 horas Alberto ha ganado 60 euros. Y ahora os preguntan cuánto cobrará por 8 horas. Es decir, me dicen el dinero que cobrará Alberto por 8 horas. Lo primero que debemos de pensar aquí ¿es una proporcionalidad directa o inversa? Cuanto más tiempo trabaje, más dinero ganaré. Por lo tanto, es una proporcionalidad directa. ¿Claro? Una vez que sepamos si es proporcional directa, planteamos nuestra proporción. ¿Cuál es la proporción? Pues la proporción no es más que dividir 60 entre 3, 60 entre 3 tiene que ser lo mismo que x partido por 8. ¿Vale? Por ser directa, ¿vale? ¿A qué es igual la x? Pues multiplicábamos 8 por 60, ¿vale? 8 por 60 y lo dividíamos entre 3, ¿vale? 80 son 480, que entre 3 son 160. Entonces, mi solución, ¿vale? Lo voy a poner por aquí, es que por 8 horas de trabajo, Alberto cobrará 160 euros. ¿Vale? Ese es el 4. Vamos con el 5. El 5 dice un camión que va a una velocidad de 60 km por hora tarda 40 minutos en cubrir un cierto recorrido. Entonces os preguntan cuánto tardará si ahora dobla su velocidad. ¿Vale? Entonces la tabla es velocidad que sus unidades son los kilómetros partido por hora y abajo pondremos el tiempo.
Y vamos a poner el tiempo en minutos. ¿Vale? Entonces nos preguntan que con 60 kilómetros por hora tarda 40 minutos. ¿Vale? Y ahora nos preguntan que si va a 120 kilómetros por hora, ¿cuánto va a tardar? Como he dicho antes, tenemos primero que fijar si la proporción es directa o inversa. Recordad que si aumenta la velocidad, voy mucho más rápido, tardaré menos tiempo. Por lo tanto, es una proporcionalidad inversa. ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y sin equivocarnos. Entonces, ¿la proporción que planteo cuál es? Pues la siguiente. La proporción sería 60 partido 40 es lo mismo que 120 partido por x. ¿Vale? Entonces, para resolver esta proporcionalidad, como es inversa, ¿vale? Como es una proporcionalidad inversa, recordad que primero multiplicábamos esto y después lo dividíamos entre ese de arriba. Por lo tanto, las x es igual a 40 por 60 y lo divido entre 120. 40 por 60 es 2400 partido 120, 20. Entonces, ¿cuál será la solución de mi problema? Pues la solución es que a 120 kilómetros por hora tardará 20 minutos. ¿Vale? Si os dais cuenta, 60 kilómetros por hora, 40 minutos. Si dobla su velocidad, su tiempo se reduce a la mitad, ¿vale? 20 minutos. El problema 6 nos dice que en un aparcamiento de coches hay almacenados 280 coches, de los que el 35% son blancos. ¿Qué porcentaje hay de coches no blancos? ¿Cuántos coches hay de cada tipo? Pues como nos dicen que el 35% son blancos y tenemos un total, ¿vale? Un total de 280 coches, pues vamos a calcular los coches que hay blancos. ¿Podemos calcular los coches que hay blancos? Pues claro, podemos hacer el 35% de 280. Recordad que 35% no es más que 0,35 y lo multiplico por 280. Esto sale 98 coches blancos, ¿vale? Entonces, si tenemos 98 coches blancos, ¿cuántos coches no blancos hay? Pues vamos a calcularlo. Coches no blancos. Pues los coches no blancos serán el total, que son 280, menos los coches blancos que acabo de calcular, que son 98. Y eso me da, pues 280 menos 98 sale 182. Coches no blancos. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de coches no blancos? Pues del total, que son 280, ¿vale? El porcentaje, le voy a apuntar aquí, porcentaje de coches no blancos. Sería el total, que son 280. ¿Cuántos coches no blancos tengo? Pues 182. Y este resultado lo tengo que multiplicar por 100 para pasar a porcentaje. Si hacéis esas operaciones, sale un 65%. ¿Vale? Y ya habríamos dado respuesta a la pregunta de qué porcentaje hay de coches no blancos. Y luego, ¿cuántos coches hay de cada tipo? Pues como veis, hay 98 coches blancos y 182 coches no blancos. Ese sería el ejercicio 6. Vamos con el ejercicio 7. El ejercicio 7 dice, para el cumpleaños de mi hermano han comprado 2 docenas de pasteles. ¿Vale? 2 docenas de pasteles. Y yo he comido 6. ¿Qué porcentaje del total me he comido? Para ello, debéis de recordar que una docena, ¿vale? Una docena
son 12. Si compro 2 docenas, son 24 pasteles, ¿vale? Si yo me he comido 6, pues el porcentaje total que me he comido, ¿vale? Sería del total, que son 24 pasteles, yo me he comido únicamente 6. Y a esto lo tendré que multiplicar por 100. Y eso me sale un 25%. Es decir, yo del total me he comido únicamente un 25%. ¿Vale? Nos pasamos a los dos últimos problemas del examen. El ejercicio 8 me dice cuánto me costará un abrigo que costaba 325 euros si me hacen una rebaja del 10%. ¿Vale? Pues como siempre, me gusta plantear, ¿vale? Pongo el precio final, el precio inicial, ¿vale? Me rebajan un 10%. Si me rebajan un 10%, ¿cuánto pagaré yo de esa prenda? Pues un 100%, quitándole ese 10%. Y esto me da un 90%. Ese precio del abrigo que me da es sin hacer la rebaja. Por lo tanto, será el precio inicial. Entonces, si queréis calcular el precio final, pues únicamente tenemos que hacer el 90% de 325 euros. El 90%, recordad que esto es lo mismo que 90 partido por 100 o es lo mismo que 0,9. Por lo tanto sería 0,9 multiplicado por 325 que cuesta mi abrigo. Y eso me da 292,5 euros. ¿Vale? Ese será el precio del abrigo rebajado un 10%. ¿Vale? Precio rebajado un 10%. Ese sería el 8. Vamos con el 9. El 9 dice a un trabajador que ganaba 1.750 euros mensuales, le van a aumentar su sueldo un 8%. Y os preguntan cuál será su sueldo después de ese aumento. O igual que antes. Ponemos el sueldo, si queréis, o el precio final. Precio inicial. Dice que le van a aumentar un 8%. Un aumento significa que al 100% le sumamos ese 8%. ¿Y cuánto le van a aumentar en total? Pues un 108%. ¿Cuánto cobraba al principio? Pues 1.750 euros. Entonces el sueldo final que cobrará será un 108% de 1.750 euros. Recordar que 108 es lo mismo que 1,08 multiplicado por 1.750 euros. Y esto da un resultado de 1.890 euros. Es decir, ese trabajador, una vez le aumente un 8%, es decir, cuando le aumenten un 8% el sueldo, cobrará 1.890 euros. ¿Vale? Y ese sería el ejercicio 9. Y con esto damos por resuelto el examen de razón y proporción. Espero que os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.